violencia paramilitar en la Altillanura, Autodefensas Campesinas de Meta y Bichada es el tercer informe de la serie sobre origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones a cargo de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. Para la elaboración de este informe se seleccionaron relatos de exintegrantes de las ACMB, así como contribuciones voluntarias de víctimas y de población civil de la región. Para morir en la guerra habían sido... Entre los años 2013 y 2018 se acopió información en lugares como Bogotá, Villavicencio, Cumaral, Puerto Gaitán, en las veredas de Tillabá y Planas del municipio de Puerto Gaitán y en los resguardos indígenas Sicuán y Piapoco de Guacoyo y el resguardo Saracure Río Cada en Bichada. Son los falsos positivos que Colombia ha denunciado. En tumbas y fosas comunes, así fueron. Las ACMB actuaron por un periodo cercano a 15 años a lo largo de la frontera entre los departamentos de Meta y Bichada. Los municipios más afectados por la presencia y accionar de este grupo fueron Puerto López y Puerto Gaitán en el departamento del Meta y Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo en el departamento del Bichada. El Meta es un departamento bastante afectado por el tema de la violencia política. De hecho, los desarrollos del proyecto paramilitar en el Meta encontraron tierra abonada, dado que en este departamento hicieron presencia grupos armados de vigilancia privada y de justicia privada, podríamos decir, que llegaron al territorio llevados por terratenientes, empresarios, que veían sus intereses afectados por algunas acciones de la insurgencia, fundamentalmente relacionados con el cobro de lo que llamaban las vacunas, y también por los grupos armados que utilizaban algunos esmeralderos que iban provenientes fundamentalmente del occidente boyacense. Con relación a lo que sucedió en Puerto López y Puerto Gaitán, hay que reconocer que durante muchos años este fue un territorio donde las autodefensas campesinas de Meta y Bichada ejercieron control sobre la población y lograron permear parte de la institucionalidad. Eran ellos quienes podían, quienes mediaban, por ejemplo, en los conflictos que surgían en las comunidades, quienes de alguna manera y a través del miedo y del terror imponían un orden. Pero el eje Puerto López-Puerto Gaitán es significativo porque en este eje es donde se asienta fuertemente el grupo que llevó el esmeraldero Víctor Carranza y que se llamaron los carranceros, pero también otros grupos pequeños en principio de grupos de autodefensa que posteriormente se convirtieron en las autodefensas del Meta y el Bichada, y estos se asientan en este eje entre Puerto Gaitán y Puerto López, en donde acabaron fundamentalmente con la presencia de cualquier movimiento social, de cualquier movimiento político que no fuera afecto a sus intereses y que terminó por consolidar la región como un territorio ya no en disputa, sino consolidado por esta mirada del paramilitarismo, en donde, como les digo, coinciden estos intereses políticos de la clase tradicional, de la clase política tradicional y de los empresarios que empezaron a ver en la región la utilización de estos grupos como un instrumento importante para la defensa de sus intereses. A partir del año 1994 y 1995 el grupo empieza a ser reconocido en la región como responsable de actos de violencia contra la población civil, como asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y reclutamiento ilícito, incluyendo de personas pertenecientes a poblaciones indígenas. Pero de ahí en adelante, y recuerdo, es como conformación de escuelas, como que entonces los muchachos, varios muchachos del pueblo empezaron a decir que se iban para el ejército y que se iban, que porque lo invitaban a un curso de oficiales. Se fue un muchacho que para el ejército y después la tía me decía, no, eso no es el ejército, eso es otra cosa. No, y la mamá después preocupada, no, eso fue otra cosa, porque ya la muchacha también se fue. No es que la muchacha la tienen recorriendo entre Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, hablando.
ese era el oficio de ella. Entonces como que ese reclutamiento hacia el ejército era muy sospechoso, porque no los veía uno que ya se graduaron de tenientes o suboficiales, no. Y se fueron varios muchachos muy conocidos ahí del pueblo a hacer ese curso. Hay unos ejercicios de reclutamiento muy fuertes sobre las comunidades indígenas, eso fue lo que pudimos identificar. Estos chicos jóvenes, sobre todo hombres, pues eran persuadidos con engaños y con dinero para que hicieran parte de las filas de las autodefensas, y cuando salían heridos o cuando quedaban lisiados, entonces los devolvían simplemente para sus comunidades. La actuación de las ACMB en la región tuvo altísimos costos humanitarios y estuvo caracterizada por altos niveles de impunidad debido a la escasa presencia institucional, la vasta extensión geográfica y la alta dispersión demográfica. Por ejemplo, modalidades como las masacres, la tortura y los asesinatos selectivos respondieron a objetivos de corto plazo relacionados con la incursión y la ruptura del tejido social. Por otro lado, hechos como violencia sexual, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito en lugares de control estuvieron relacionados con mecanismos de sanción y castigo de conductas que el grupo consideraba inapropiadas. Estos movimientos campesinos y esta demanda por tierra, una vez se consolidan estos grupos en la región, prácticamente desaparecen. Y eso se va extendiendo a los demás movimientos sociales. Después de los campesinos son los estudiantes, son los obreros, son los sindicatos y finalmente las organizaciones defensoras de derechos humanos que caen en esta orgía de violencia desatada por estos grupos, al margen de la ley, pero con el apoyo de amplios sectores de la fuerza pública y por supuesto del Estado omisivo que ve que esta es una manera eficiente de controlar el inconformismo social en Colombia y especialmente en el departamento del Meta. Uno de los sucesos más conocidos para nosotros fue el tema de las calvas, donde ellos, como propietarios de la moral y con el uso de las armas, trataban de persuadir a las jóvenes, a las jovencitas, sobre lo que debían hacer o lo que no debían hacer, con quienes qué podían hacer en su tiempo libre, con quienes sí podían, por ejemplo, ennoviarse, con quienes no lo podían hacer. Cuando ellas no hacían caso, entonces se veían sometidas a distintos castigos. Entre uno de ellos, y por el que se dieron a conocer, fue porque calviaban, le quitaban el cabello a las chicas. Digamos que esto es claramente un mecanismo de terror para todo el municipio. Ahí mataron mucha gente. Yo conocí varios testimonios en los que dueños de hoteles y residencias ahí de Puerto Gaitán llegaban a contarme: padre, anoche llegó un señor, sacó una pieza, dejó las maletas ahí y salió a dar una vuelta y no regresó. Hace unos 18 años fui parte de una violación, que es donde la autodefensa nos llegaron de un momento a otro una gente armada. Llegó una hora, era como a estas horas de 2 a 3 de la tarde, bajaron unos 5 camiones llenos de autodefensa y nosotros inocentes no sabíamos qué era o qué grupo era o a qué iban. Entonces cuando escuchamos los disparos y miramos la gente armada, y que nos tocó tirarnos allá, y se bajaron como hormigas ahí, corrieron de casa en casa buscando, sacando a personas, maltratándolos, bueno, pegándoles a patadas, a piedras, haciéndoles de todo. Pero ya después de tanto sufrimiento y después de tantas tragedias, como que vino la calma, como dice el dicho, vino la calma, pero ya lo que fue y ya quedó todo ese daño, ya quedó. Entonces a nosotros los indígenas nos tocó mucha guerra, nos querían acabar, pero no han podido. Ahí estamos todavía
No sé hasta cuándo vamos a resistir todo esto. En el año 2010 tuvimos la oportunidad de realizar una marcha con algunas víctimas del municipio que en ese tiempo tenían como por primera vez estaban tratando de contar qué era lo que había sucedido. Y la marcha culminó en el río Manacacías, donde arrojaron flores sobre el río, un poco en homenaje a las personas que sabían ellos habían sido arrojadas allí, pero de quienes nunca pudieron obtener sus restos. Pero de todas maneras, la resistencia sigue y siguió, y las expresiones organizativas empezaron a tomar otras formas, como les digo, de bajo perfil, pero teniendo presente que había que mantener la organización y la demanda por derechos. La violencia que las ACMB ejercieron en contra de la población civil de la Altillanura estuvo caracterizada por altos niveles de impunidad y de ocultamiento de los hechos violentos y de sus víctimas. Este informe tiene el propósito de aportar en su visibilización en el sentido de fortalecer las iniciativas comunitarias de demanda social y de memoria, así como los procesos tanto individuales como colectivos de reparación y en general de la población afectada por este grupo paramilitar. La principal reparación, creo yo, que pueden tener las víctimas es que construyamos la paz. Si esto no cambia, difícilmente vamos a aclimatar un proceso de paz y a construir la paz en Colombia. ¿Quiénes son los responsables de tanto error y pecado? Preguntan por todas partes a los entes del Estado, exigiendo una respuesta a este asunto delicado, pero nunca han contestado. Todo el mundo se ha callado. Qué vergüenza pa' mi patria, la justicia se ha vendado, pa' no mirar este error que el mundo ha condenado como un crimen de guerra que empaña nuestro legado. Mentiras e impunidad dejaron todo tapado.